MBS Radio se une a Himalaya, la nueva red y comunidad de podcast. Síguenos y súmate a sus millones de usuarios en el mundo. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya, ahora disponible en la App Store y en Google Play. Una plataforma pensada en el usuario, con más de 20 millones de programas gratuitos e interactúa con tus programas favoritos. Ezra Shabot, tú le entiendes muy bien a todo este asunto. Queremos conocer tu lectura. Ezra, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Luis. Buenos días al auditorio. Pues sí, hay que recordar, Luis, que en este caso, desde el martes pasado, cuando Jesús Seade pues daba a conocer el acuerdo o el protocolo alcanzado, hay que recordar que él voltea a ver en pues esta ceremonia al propio Robert Lighthizer y dice: el acuerdo se alcanzó, no hay inspectores, y viéndolo a él, le dice abiertamente, y pues las cosas internas o asuntos internos que se quieran manejar como parte de de la política propia entre un país como los Estados Unidos, como parte de lo que llamemos el planteamiento hecho entre demócratas republicanos, es un asunto ya de lo que podríamos llamar un pacto entre las fuerzas políticas de la Unión Americana. Y a partir de ahí dice, y queda claro que no hay inspectores laborales. Eso era, digamos, el acuerdo. En algún momento se hablaba en otros regímenes de valores entendidos, o sea, esta idea de que tú vas a armar lo que se conocía o se sabía que era este comité laboral interagencial, este proyecto de ley HR 5430, que se suponía se iba a plantear, porque ahí se iban a pedir incluso los 840 millones de dólares para poder instrumentar el tratado. Esto, o el tratado en general, no solamente el protocolo adicional. En este sentido, todo caminaba normalmente. El problema aparece cuando, pues, este tema de los agregados laborales se convierte no solamente en un tema económico, sino que tiene directamente en la petición misma la capacidad de ejercer labores de inspección. Y ahí es donde el asunto revienta, porque aparecen otros elementos, Luis, del propio proyecto de ley HR 5430, que pues ahí sí uno diría, bueno, pues es parte de su labor o de su proyecto, en donde pues estaría Lighthizer y otros integrantes elegidos por Trump para vigilar, registrar, dice, y solicitar el cumplimiento de la reforma laboral, y reunirse cada 90 días para analizar visitas y diálogos con funcionarios federales. Ahí está bien, juntas independientes de expertos laborales en México para pues ver cómo está funcionando aquí la propia reforma, etcétera, etcétera. Hay otra área que también pues habría quedado fuera de la legislación cuando se dice fuerza de tareas para la aplicación forzada de trabajo, donde la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pues podría identificar qué mercancías ingresan a Estados Unidos por la aduana que son productos de trabajo infantil o forzado. Eso habría quedado totalmente fuera, esa posibilidad de parar mercancías en la frontera. Esto también aparece ahí como parte de la propuesta. En todo caso, esto junto con agregados laborales que ya existen, por supuesto, pero que estos hasta 5 tendrían la capacidad de inspeccionar, es lo que simple y sencillamente no estaba acordado. El día de ayer, pues se le fueron directamente a la yugular a Seade diciendo, pues es que no ven, cómo es que no ven lo que negocian. No, perdón, y creo que aquí hay que ser muy, muy claros. En lo pactado, en lo firmado, no aparece. Puedes leerlo en inglés y en español, en ningún momento aparece la aceptación de México de este tipo de agregados laborales. Lo que aparece, Luis, y es muy claro, es el tema de paneles, de la formación de paneles, de casos de urgencia que tienen que determinarse en función de qué tipo de procedimientos y negociaciones, pero no aparece el asunto de los inspectores laborales, que seguramente, y por eso la afirmación del propio Jesús Seade en ese momento de que ustedes pueden hacer lo que quieran en su país para pues dorarle la píldora a los demócratas o regalarles lo que le quieran regalar, pero no pueden especificar en alguna ley algo que no se haya
comprometido directamente en el tratado. Sería ilegal, sería como si México en el propio Senado, Claro. Luis, estuviese planteando una serie de elementos totalmente contrarios a lo que finalmente se pactó. Y por eso el diferendo, Luis. Oye, Erra, pero es que aquí sí, vamos, es un asunto que me llama mucho la atención, más cuando el mismo subsecretario dice en su Twitter pues, que es algo menor. A ver, son agregados, ¿no? Agregados laborales, como los agregados culturales podrían llegar a ser en algún punto, o como pues miembros adicionales de la embajada. De entrada, yo quisiera ver qué empresa les va a decir que no pueden inspeccionar y qué tanto se va a comportar el gobierno, firme o no con esta figura muy particular. Máxime que allá en los Estados Unidos, pues sí, tiene razón ahí quizá un tanto el subsecretario, sí se está vendiendo como inspectores como tal. Lo que está planteado en el tratado son los panelistas, que es otra cosa muy diferente, es cómo vas a resolver un conflicto. Eso está planteado en tratados internacionales con otros países, pero pues el asunto de los inspectores sí le va a pegar, yo creo que un poco a la relación diplomática. ¿Cómo crees que lo vayan a manejar? Cuéntanos, Ezra. Mira, yo creo que el error de SEAD es el decir no es cosa menor. La idea de no es cosa menor es prácticamente pues aceptar que ya no hay nada que hacer y que hay que ver cómo le hacemos nosotros para Ujú. poder finalmente enfrentar esta situación. Lo cierto es que es tan grave que SEAD está por allá tratando de ver cómo lo echan para atrás. El problema es que el Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara de Representantes ya lo echó a andar, Luis. Y si ya lo echó a andar y ya lo tienen allá, pues está muy complicado que esto se pueda modificar. Esperemos que haya algún mecanismo porque es totalmente ilegal. O sea, tú no puedes hacer eso, está fuera de un acuerdo, es una cochinada por parte de la Heiser y compañía, no hay otra forma de hacerlo, Es una chicanada, hombre. así es jugar chueco, esto no Ajá. se hace totalmente, pero insisto, no es que aquí cuando se dice es que Heiser SEADE va solo, etcétera, no, a ver, el acuerdo es hay cosas verbales que se manejan. Aquí no hay escrito, el gobierno mexicano no firmó en ningún momento que aceptaba ese tipo de inspectores laborales. No existe como tal. Ahora, lo que sucede de aquí en adelante es que el problema es que si México, y eso es lo que planteaban ayer algunos de los analistas en medios norteamericanos ya por la noche, si México dice nosotros no le entramos al asunto de inspectores laborales, no los vamos a permitir, en una de esas la Cámara de Diputados o Cámara de Representantes en los Estados Unidos dice, mayoría demócrata, dice pues no ratificamos el tratado, no firmamos el tratado, no lo aprobamos y esto se nos viene otra vez para abajo. Esto sí es un riesgo en este momento que estaría dando la vuelta ahí y por eso esta urgencia, en medio además de la gran semana que se avienta Lighthizer porque consigue el acuerdo con China, consigue el acuerdo trilateral en un modelo pues muy ligado a lo que Trump quiere con los propios demócratas en donde definitivamente sí son tratados de libre comercio, pero bastante restrictivos todos y Claro. cada uno de ellos en beneficio de los Estados Unidos. Te mando un gran abrazo, Ezra Shabot, como siempre, y gracias. Gracias a ti, Luis. Buenos días a todos. Siga usted a Ezra Shabot en @EZShabot.